palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Pues para dar inicio a la alabanza me gustaría dejaros dos versículos que se encuentran en Isaías, el capítulo 59, los versículos 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pues qué bueno que podemos compartir con las personas que conocemos y les hemos compartido el Evangelio, que Dios está cercano a ellos, que es su pecado el que les aleja de Dios. Que el Verbo se ha encarnado, se ha hecho amor para morir en la cruz, que su gracia excede el pecar que hay en el corazón del hombre. Pues que nuestro anhelo sea que en nuestro vivir hable solo de Él. Pues bendiciones, hermanos. Tú calmaste la tormenta con la orden de tu voz, diste pan a los hambrientos y sentiste compasión. Tú tocaste a los leprosos y les diste sanidad. Expulsaste a los demonios y los muertos viven ya. Encarnado fue tu amor. Haz que todo lo que soy en mi vivir hable de ti. Pero manso cual cordero, tú callaste por amor. De manos de quien creaste, tú sufriste aquel dolor. Y clavado en el madero, elevabas tu oración. Hoy no saben lo que hacen, Padre, dales tu perdón. Encarnado fue tu amor. Haz que todo lo que soy en mi vivir hable de ti.
los hambrientos, por el bien yo lucharé, con mi cruz sobre mi hombro, a Jesús yo seguiré. Yo te pido que me ayudes con tu aliento y tu poder, y si he de perder la vida, yo valiente he de ser. Encarnado fue tu amor, haz que todo lo que soy en mi vivir hable de ti. Encarnado fue tu amor, haz que todo lo que soy en mi vivir hable de ti. Hola, buenas tardes, hermanos de las Arenas. Un saludo para todos. Siento mucho el no poder enviar esta meditación en vídeo. Lo he grabado esta mañana, pero no me ha sido posible subirlo al driver y por tanto no lo he podido mandar. Pero lo voy a hacer en audio. Y siento el trastorno porque sé que estáis acostumbrados a verlo en pantalla. Y quiero, pues, en primer lugar, dar un saludo a los hermanos ahí y a todos vosotros. Y quisiera comenzar hablando un poco del tema que quiero tratar: cómo realizar la tarea misionera. Hoy día la mayoría de nosotros, si tenemos que ir a un destino, lo que hacemos es abrir en el móvil el GPS y entonces el GPS nos marca la ruta. Entonces tenemos, cuando vemos la ruta, pues vemos que tenemos un sitio donde estamos, hemos llegado hasta ahí, hay un proceso hasta llegar al sitio donde actualmente estamos. Luego hay un camino que recorrer. Y luego por fin hay un sitio donde ir. Entonces esos tres aspectos, de dónde venimos, qué es lo que hacemos aquí, cuál es el camino a recorrer y a dónde vamos, son tres temas importantes que toda persona debe responder en su vida personal y en la vida de la Iglesia. Por eso me gustaría centrarme más en ese espacio del medio, ¿no? El camino a recorrer, ¿para qué estamos aquí, no? Si nos hiciéramos esta pregunta tanto a nivel personal como a nivel de iglesia, estamos aquí para alcanzar la paz con Dios, la cual perdimos en el Edén, y glorificarle, estar unidos a Él. Pero no solamente para tenerlo nosotros, sino para que otras personas a las cuales Dios está llamando, pues lo puedan tener. Y lo mismo que a mí me mostraron cómo tener paz con Dios, esas personas necesitan que yo les pueda mostrar, cuando digo yo, todos nosotros como iglesia, les podamos mostrar el camino para tener esa paz con Dios. ¿Cómo realizar esta misión? ¿Cómo realizar esta tarea misionera? ¿Cómo extender esta tarea misionera? Para entenderlo, uno de los sitios donde podemos acudir en la palabra de Dios, porque hay muchas páginas que lo relatan, es el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo no se conformó con quedar en Antioquía. De Jerusalén pasó a Antioquía, pero no se conformó con quedar en Antioquía, sino que el grupo de líderes sintieron que tenían que extender el evangelio a otras partes de Europa, ¿no? Y por eso hizo 4 viajes misioneros con diferentes personas.
en esta tarde me gustaría centrarme en el comienzo del segundo viaje misionero. Para ello me gustaría lanzar esta pregunta: ¿qué principios tenemos que tener en cuenta para realizar esta tarea misionera? Y para ello vamos a contestar esta pregunta leyendo algunos textos. Vamos a buscar Hechos capítulo 15, versículo 35. Hechos 15, versículo 35. Dice: Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Este texto nos habla del final del segundo viaje misionero. Salieron de Antioquía y volvieron a Antioquía para informar, para estar unidos sobre el trabajo que habían hecho durante el primer viaje misionero. Dice el versículo 36: unos días más tarde Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que le acompañara Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, mas Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia, y tampoco había ido con ellos a la obra. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre, y Pablo, por su parte, escogió como compañero a Silas, y una vez que los hermanos los encomendaron a la protección del Señor, emprendió su marcha, pasó por Siria y Cilicia, confortando a las iglesias. Y luego vemos aquí que en el pasaje que hemos leído que hubo un cambio en el segundo viaje misionero. En vez de ir con Bernabé, a causa de una diferencia que tuvieron acerca de Marcos, ya no fue con Bernabé, fue con Silas. Pero saliendo con Silas ocurrió algo que es importante resaltar. Dice el capítulo 16: después llegó a Derbe y a Listra, y había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía creyente, mas de padre griego. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él, así que Pablo quiso que Timoteo le acompañara para evitar problemas con los judíos que había en aquellos lugares. Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, pues todos sabían que su padre era griego. Entonces ya no tenemos solamente haciendo el camino, no solamente tenemos a Pablo y a Silas, sino que tenemos a Pablo, a Silas y a Timoteo. Ya eran 3 personas. En estos versículos vemos un principio importante para realizar la tarea misionera, que la tarea misionera hay que realizarla como un trabajo en equipo. En esta ocasión el equipo era de 3 personas, pero si nos fijamos en el capítulo 16, versículo 11, dice: tomamos un barco a Troas y navegamos directamente a Samotracia, al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, la primera ciudad de la provincia de Macedonia y colonia romana. Estuvimos algunos días en la ciudad. Aquí vemos el verbo en plural, tomamos. Ahora, ¿quién es este que escribe la carta que se involucra con los viajeros que estaban realizando la tarea misionera? Pues este es Lucas, el cual escribió el libro de Hechos juntamente con el Evangelio de Lucas. Entonces, ya no solamente tenemos 2 personas, sino que tenemos 3. Tenemos Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, un equipo misionero. Y así realizaron este segundo viaje misionero. Aprendemos algo importante en estos versículos, que los equipos, el trabajo en equipo no son perennes. A veces hay movilidad, a veces hay cambios, a veces hay diferencias y unos alcanzan la misión de una forma y otros la alcanzan de otro. Importante que es necesario renovarse y crear nuevos equipos. Pablo se quedó sin Bernabé, pero se renovó, cogió
a Silas, más tarde a Timoteo, y no sabemos cómo se unió a Lucas. Y es importante en estos equipos integrar personas con menos experiencia. En este caso, Timoteo, futuro colaborador de Pablo importante y que, por ejemplo, se quedó en Éfeso y cumplió una tarea importante. Tenemos que aprender a trabajar en equipo para realizar la tarea misionera dentro de la Iglesia y también como iglesias. Tenemos que ser flexibles. A veces hemos realizado una tarea con alguien, podemos hacer otra tarea con otro. Tenemos que ser creativos y ver de qué forma podemos hacer la tarea misionera de forma diferente. Y tenemos que tratar de integrar a jóvenes dentro de la tarea misionera, ¿no? Como lo hizo Pablo con Timoteo. Pero, ¿qué más ocurrió? Aquí tenemos en los versículos 4 y 5 ¿qué ocurrió? Dice, al recorrer las distintas ciudades se entregaban a los hermanos con el fin de que cumpliesen las decisiones que los apóstoles y los ancianos de Jerusalén habían tomado. Así que las iglesias eran fortalecidas en la fe y aumentaba el número cada día. La idea es que fueron recorriendo las iglesias que habían establecido en el primer viaje misionero y bueno, pues la idea es que iban entregándoles esas instrucciones que habían concretado en Jerusalén. Quizá ahora no es el momento de explicarlas, pero iban enseñando, animando, orientando a los hermanos, ¿no? Pero fijémonos lo que dice el versículo 6 del capítulo 16 de Hechos. Dice, como el Espíritu Santo les impidió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y las provincias de Galacia. Llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Después, habiendo pasado por Misia, descendieron a Troa. Allí, una noche, Pablo tuvo una visión en que un hombre macedonio estaba en pie ante él y le suplicaba, pasa Macedonia y ayúdanos. E inmediatamente después de la visión nos dispusimos para partir a Macedonia, pues estábamos convencidos de que Dios nos llamaba para anunciar el Evangelio allí. Lo último que de la lectura es importante, ¿no? Dice que fueron a Macedonia, entre la ciudad más importante de Filipo, porque Dios nos llamaba para anunciar allí el Evangelio. Y es importante este entendimiento de que Dios les llamaba. ¿Cómo Dios les llamaba? Pues aquí tenemos el principio, el segundo principio que debemos practicar, que debemos tener en cuenta para realizar la tarea misionera, es ser dirigido por el Señor. Fijémonos que en el texto nos habla del Espíritu Santo, versículo 6, les impidió proclamar la palabra en Asia, y luego en el versículo 7 dice que en Misia intentaron ir a Bitinia y allí en Bitinia el Espíritu de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu de Jesús, pero no solo el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús, que es la misma persona, es el Espíritu Santo guiando, sino que Dios también utilizó otros medios. Dice que tuvo una visión Pablo, un varón macedonio que le estaba invitando, ven y ayúdanos, ¿no? Entonces la idea es que el Espíritu Santo les guió y por eso tenían esa convicción. Es importante entender que hoy día Dios también nos guía, pero nos guía a través de su Espíritu Santo de una forma, por poderlo llamar así, natural, que no hay un milagro. Es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y nos guía a través del testimonio interno, otras veces a través de las circunstancias, otras veces a través de la palabra, otras veces a través del consejo de hermanos, todo bañado en oración. Te da una convicción de que debes realizar una tarea, de que debes ir a un sitio, de que debes hacer algún cambio en tu vida. Y Dios puede utilizar acciones sobrenaturales, pero no es lo normativo. Lo normativo es que el Señor
nos guíe. Por eso es importante depender del Espíritu, orar al Señor, leer la palabra, buscar consejo, buscar dirección para saber cuál es la tarea que tenemos que realizar, que el Espíritu Santo nos dirija, que nos dé la convicción de tal forma que podemos decir: Dios nos llama para anunciar el Evangelio en Estella, Dios nos llama para anunciar el Evangelio en Vitoria. Entonces, que tengamos la convicción del lugar, del proyecto que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y hemos visto que estaban en Macedonia, pero la ciudad más grande de Macedonia es Filipo. Entonces vamos a ver cómo ellos aterrizaron en Filipo y cómo en Filipo pudieron compartir el Evangelio. Vamos a tratar de descubrir el tercer principio que encontramos y lo vamos a ver cómo reaccionaron en esta ciudad al entrar en Filipo, que es buscar a la gente. Buscar a la gente. O sea, ellos en esta ciudad lo que hicieron fue buscar a la gente. Vamos a ver primeramente a qué tipo de personas buscaron. Dice el capítulo 16, versículo 11, dice: tomaron un barco a Troas y navegaron directamente a Samotracia, al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, la primera ciudad de la provincia de Macedonia, colonia romana. Estuvimos algunos días en la ciudad. Un sábado salimos de la ciudad y fuimos junto al río donde se solía hacer la oración. Allí unas mujeres que habían acudido, una de ellas escuchaba, se llamaba Lidia, era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y adoraba a Dios, y el Señor le tocó el corazón para que aceptara al Señor. El Señor tocó en su corazón para que aceptara lo que Pablo explicaba. Cuando ella y todos los de su casa fueron bautizados, nos hizo una invitación: si consideráis sincera mi fe en el Señor, os ruego que os hospedéis en mi casa. Y nos instó con determinación a que no nos quedásemos. Aconteció un día que, yendo a la oración, y aquí tenemos ya otra persona que se encontró Pablo, pero fijémonos, ¿no? Primero Pablo se acerca a un grupo de personas. Qué curioso, ¿no? Era un grupo de personas que se reunían en sábado. Y otro detalle importante que hemos leído, que era cuando la oración. Filipos era una colonia romana, quiere decir que era una reproducción de Roma, no habría muchos judíos, por tanto no tendrían un lugar físico donde reunirse los judíos, pero sí lo hacían al lado del río, y allí fue Pablo, y una persona se convirtió al Señor. De todos los que estaban, una mencionada en el texto, Lidia. Pero ¿qué ocurrió yendo hacia ese lugar? Quizá otro día. Dice, versículo 16, aconteció 16 de Hechos, un día que yendo a la oración nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, era pitonisa. Por su capacidad de adivinación hacía ganar mucho dinero a sus amos. La muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Hizo esto durante muchos días, hasta que Pablo, ya harto, se enfrentó con el Espíritu y le dijo: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Los amos de la muchacha, viendo que la fuente de su ganancia se esfumaba, echaron mano a Pablo y a Silas y los llevaron al foro ante las autoridades. Dijeron al presentar a los magistrados: estos hombres, siendo judíos, andan alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que como romanos no podemos aceptar ni practicar. La multitud se amotinó contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. El carcelero recibió el orden y los metió en la celda más profunda y les aseguró sus pies con el cepo. Aquí tenemos una segunda persona a la cual los Pablo y Silas buscaron o coincidieron con ella, y era una persona que estaba esclavizada por unos amos. Y
esta persona mostraba quién era Pablo y quién era Silas. Después de algunos días, Pablo tomó la decisión de liberar a esta persona. Y este es otro encuentro que podemos tener no solo con personas que tienen vida normal como Lidia, sino personas desestructuradas, personas esclavizadas. Y en ocasiones cuando liberas a estas personas o ayudas a estas personas, a veces te enfrentas a la persecución de la sociedad. Y en esta ocasión, pues Pablo tuvo persecución de tal forma que esa noche acabó en la cárcel después de haber recibido azotes. Esa sería la segunda persona a la cual el apóstol Pablo se acercó. Y la tercera persona, pues es el carcelero, que, bueno, pues conocemos esta historia, y es lo que dice el versículo 25, leyendo la lectura. Dice: hacia la medianoche Pablo y Silas en la cárcel estaban orando y cantando himnos, mientras los otros presos los oían. De repente sobrevino un gran terremoto y los cimientos de la cárcel se conmovieron. Se abrieron de golpe todas las puertas, de las cadenas saltaron. El carcelero se despertó y al ver abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada para quitarse la vida, pues pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo le gritó diciendo: no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. El carcelero pidió una luz y se adelantó apresuradamente, tembloroso, y se postró a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luego les expusieron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa, y aunque ya era una hora avanzada de la noche, les lavó las heridas, y luego él con toda su familia fueron bautizados. Y aquí tenemos la tercera persona a la que se acercó Pablo. Se acercó en medio de una circunstancia adversa, en cómo él enfrentó esa circunstancia adversa y también cómo Dios intervino de una forma milagrosa, de tal forma que este carcelero entendió que estos hombres pues predicaban verdaderamente el Evangelio y eran siervos de Dios. Entonces les preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y este carcelero creyó, pero no solamente dio testimonio al carcelero, sino que dio testimonio a los magistrados, a los alguaciles y a toda la multitud. Quiero decir con esto que cuando te acercas a las personas y haces algo por ellas, a veces ocurren cosas que Dios utiliza para que el Evangelio sea extendido. Por eso es importante que nosotros también tengamos esta actitud de acercarnos a las personas. Quizá nos podemos acercar a las personas pues yendo a una clase de costura, a una clase de inglés. Quizá nos podamos acercar a las personas haciendo un trabajo social con ellas y liberando a personas que pueden estar pues con problemas económicos, con problemas emocionales. Nos podemos acercar a las personas quizá entregando literatura. Nos podamos acercar a personas que tienen inquietudes quizá religiosas y podemos participar en alguna conferencia, en alguna charla, como Pablo se acercó a este sitio donde se juntaban los judíos, y tenemos que acercarnos a las personas. Estos tres principios, de estos tres principios podemos sacar tres planteamientos. El principio de trabajar en equipo, el planteamiento es: ¿con quién debo formar equipo? ¿Con quién debo formar equipo? En el principio de ser guiado por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que tiene el Espíritu Santo para mí? ¿Hacia dónde me dirige el Espíritu Santo? Y en el tema de acercarnos a las personas, ¿a quién debo buscar? ¿A quién me debo acercar? ¿De quién debo estar cerca para compartir el Evangelio? Dios quiera que así sea y que el Señor os bendiga y me bendiga a mí con estos principios para que los podamos poner en práctica. Que el Señor os ayude. Un saludo. Hasta luego.
Jesús, gracia sin par, gracia que limpia el corazón. Negras las olas de la maldad que amenazaron con perdición, pura es la gracia de Dios allá, dulce refugio mi corazón. Gracia de Dios, gracia sin par, gracia de Dios que nos da perdón. Gracia de Dios, gracia sin par, gracia que limpia el corazón. Nunca tu mancha podrás limpiar, sino en la sangre del buen Jesús. En ella sí la podrás lavar, hoy sin cesar fluye de la cruz. Gracia de Dios, gracia sin par, gracia de Dios que nos da perdón. Gracia de Dios, gracia sin par, gracia que limpia el corazón. Gracia infinita recibirá todo el que cree en Cristo el Señor. Si del pecado cansado estás, ven gracia ofrece.